Todo comenzó con una llamada anónima. Una voz distorsionada, nerviosa, pero precisa. Son de la Guardia Nacional, están robando combustible. La denuncia llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana un martes por la noche, a través de una línea de contacto reservada para información sensible. Al principio, parecía una acusación más entre tantas, pero lo que llamó la atención del equipo de inteligencia fue la ubicación exacta que el denunciante proporcionó. Un tramo carretero entre Apaseo el Alto y Juventino Rosas, en el corazón de Guanajuato. Una zona que, desde hace años, ha sido territorio marcado por el huachicoleo y la guerra silenciosa por el control del combustible robado. La voz aseguraba que no eran civiles ni delincuentes comunes, sino agentes activos de la Guardia Nacional, quienes utilizaban patrullas oficiales para escoltar pipas ilegales. La denuncia venía acompañada de coordenadas, horarios y nombres. Demasiado detallada como para ignorarla. Cuando el reporte llegó a las manos de Omar García Harfuch, la reacción fue inmediata. Sabía que, si la información era cierta, el caso no solo representaba una red de corrupción. Sería un golpe directo a la credibilidad de una de las instituciones más jóvenes y vigiladas del país. Si hay uniformes en esto, vamos a ir hasta el fondo. Fue la instrucción que dio esa misma noche. El operativo comenzó a diseñarse en silencio. Durante días, unidades de inteligencia financiera y operativa siguieron los movimientos de los supuestos implicados. Los rastreos de GPS y videovigilancia confirmaron que 11 elementos de la Guardia Nacional habían participado en al menos 6 traslados ilegales de combustible durante los últimos 2 meses. Las patrullas oficiales servían como escolta legal para los convoys de huachicoleros, permitiéndoles pasar sin revisión por retenes y carreteras federales. La evidencia era irrefutable. Videos, registros de llamadas y depósitos bancarios revelaron una red perfectamente coordinada entre agentes, mecánicos y operadores de pipas clandestinas. El combustible sustraído provenía de tomas ilegales en el ducto Salamanca-Celaya, una de las rutas más vigiladas del país. A las 4:20 de la madrugada del 11 de septiembre, Harfuch dio la orden final. El operativo se desplegaría en 3 municipios simultáneamente, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la Fiscalía General de la República. El objetivo, desarticular la célula completa y detener a los 11 agentes en flagrancia. Esa noche, el país estaba por descubrir que el crimen organizado ya no solo robaba desde afuera, sino desde dentro de los uniformes que juraron protegerlo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la crónica del operativo que reveló la corrupción dentro de las filas de la Guardia Nacional y de cómo Harfuch transformó una simple denuncia en un golpe histórico al huachicoleo mexicano. El hallazgo inicial fue tan sorprendente como perturbador. Las patrullas que debían proteger las carreteras mexicanas se habían convertido en vehículos de escolta para el robo de combustible. La red no era improvisada ni reciente. Según los registros de inteligencia, llevaba más de un año operando bajo una estructura jerárquica perfectamente definida, con roles claros y rutas establecidas. Los 11 agentes de la Guardia Nacional pertenecían a distintos destacamentos en Guanajuato y Querétaro, pero todos coincidían en un mismo punto de mando, la base regional de Apaseo el Alto. Desde ahí se coordinaban los traslados nocturnos de combustible sustraído de los ductos de Pemex que atravesaban los municipios de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas. El grupo utilizaba patrullas oficiales, radios de frecuencia restringida y uniformes reglamentarios para simular operativos de seguridad. A los ojos de cualquier ciudadano, eran convoys legítimos. En realidad, escoltaban pipas cargadas con miles de litros de gasolina robada. Los informes internos revelaron que los agentes tenían incluso una clave secreta de comunicación. Cuando el transporte ilegal cruzaba un retén, los oficiales decían por radio la frase "punto verificado", señal de que el paso estaba libre. Los huachicoleros, del otro lado, respondían con rumbo 45 limpio, indicando que podían continuar. Ese simple intercambio de palabras había permitido el movimiento de millones de pesos en combustible durante meses sin ser detectado.
El negocio era tan rentable que algunos agentes recibían pagos semanales de hasta 80,000 pesos, depositados en cuentas de familiares o mediante transferencias trianguladas desde empresas de transporte. El dinero, en su mayoría, provenía de bandas locales financiadas por el cártel Santa Rosa de Lima, que mantenía presencia en la región pese a los operativos federales. Cuando los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera cruzaron los depósitos, descubrieron un patrón. Los pagos coincidían con los días de menor vigilancia en los ductos y con los cambios de turno de los destacamentos de carretera. La red se movía al ritmo del reloj militar. Harfuch entendió que la magnitud del caso exigía una estrategia quirúrgica. No podía detenerlos uno a uno, ni exponer la investigación. Si alguien dentro del sistema se enteraba, los agentes huirían o borrarían las pruebas. Por eso, la operación fue diseñada como una trampa interna. El CNA colocó dispositivos de rastreo en los vehículos asignados a los 11 sospechosos. Cada patrulla fue equipada con un módulo de geolocalización invisible, conectado a una base de datos oculta dentro de la SSC. Durante 3 semanas, el equipo de inteligencia siguió cada movimiento, cada desviación, cada minuto de su recorrido. Los resultados fueron demoledores. Las patrullas realizaban trayectos irregulares entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre cerca de los ductos de Pemex. En varias ocasiones, los vehículos se detuvieron por más de 30 minutos en zonas rurales donde no existía registro de actividad oficial. Cuando los agentes regresaban a su base, sus reportes eran falsificados. Informaban patrullajes inexistentes o inspecciones inventadas. El modus operandi era tan sofisticado que incluso habían desarrollado una aplicación móvil clandestina para coordinarse fuera del sistema oficial. El programa, instalado en teléfonos personales, usaba nombres genéricos como agenda de ruta o plan de servicio. En realidad, contenía mapas de ductos, horarios de extracción y claves de comunicación con las células huachicoleras. Los analistas bautizaron al sistema como la red invisible. Un circuito de corrupción que combinaba tecnología, jerarquía y lealtad mal entendida. El crimen ya no se escondía en la oscuridad, se movía con sirenas y placas. Cuando Harfuch recibió el informe completo, lo leyó en silencio. Sabía que estaba ante algo más grande que 11 agentes corruptos. Era una herida abierta dentro de las Fuerzas Armadas. Esto no es un caso interno, dijo. Es una traición a la confianza del país. A partir de ese momento, la orden fue clara. Identificarlos, vigilarlos y capturarlos todos en una sola noche. Sin margen de error. El operativo se planeó con una exactitud que solo ocurre cuando el error no es opción. Durante 3 semanas, Harfuch y su equipo monitorearon la actividad de las 11 patrullas sospechosas hasta que los patrones coincidieron. El grupo había programado un nuevo traslado para la madrugada del 11 de septiembre. El punto de encuentro, un paraje despoblado en la carretera Salamanca, a Paseo El Alto, kilómetro 32. El combustible saldría de una toma clandestina a las 2:10, protegido por los mismos hombres que deberían impedirlo. A las 0:47, el centro de mando en la SSC activó el protocolo Tormenta Gris, diseñado para operativos simultáneos de alto riesgo. 120 elementos federales se desplegaron en 3 municipios, Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas. Nadie fuera del círculo de confianza conocía los detalles. Ni siquiera la Guardia Nacional fue informada del movimiento, para evitar filtraciones. El convoy principal partió desde Celaya, encabezado por Harfuch. En los vehículos viajaban agentes del CNI, de la FGR y de la Policía de Investigación. El ambiente era tenso, cargado de una calma artificial. Las luces del tablero iluminaban los rostros serios de los oficiales. Sabían que iban tras compañeros de uniforme, y eso convertía la misión en una línea moral difícil de cruzar. No disparamos a quien obedece órdenes, pero tampoco obedecemos la corrupción. Fue la última instrucción de Harfuch antes de salir de la base. A las 2:09, los drones de reconocimiento confirmaron movimiento en el punto designado. 3 pipas metálicas, 2 camionetas civiles y 4 patrullas oficiales se encontraban estacionadas sobre la brecha de terracería. Los agentes, vestidos con uniforme reglamentario,
Vigilaban con rifles cortos mientras los operadores conectaban mangueras al ducto subterráneo. El combustible salía a presión, iluminado por el reflejo de las linternas. El comando central esperó la confirmación final. El dron térmico marcó la frase en el registro visual, punto verificado. Era la clave que los agentes usaban para liberar el paso. Esta vez, sería su sentencia. Avanzamos, ordenó Harfuch. En menos de 3 minutos, los vehículos tácticos cerraron el perímetro. El ruido de los motores retumbó entre la maleza. Los reflectores se encendieron al unísono, bañando el lugar con luz blanca. Los agentes corruptos reaccionaron con desconcierto, algunos intentaron correr, otros se quedaron inmóviles. No hubo disparos. Solo gritos de órdenes y el sonido metálico de las esposas. El primero en ser detenido fue el suboficial Ramiro N., jefe de turno en el destacamento de apaseo. Llevaba su radio encendido, transmitiendo la alerta a un contacto desconocido. Los peritos confiscaron el dispositivo, dentro había un chat con instrucciones directas para el traslado de las pipas. La conversación provenía de un número con registro en Celaya, vinculado a una empresa de transporte fachada. Simultáneamente, en otro punto del operativo, agentes de la FGR interceptaron a 3 patrullas que escoltaban un camión cisterna con combustible robado. Al ser detenidos, los uniformados intentaron justificar la operación como parte de una misión encubierta. Pero no tenían documentos, ni órdenes firmadas, ni registro en el sistema. Eran, oficialmente, fantasmas con placa. A las 2:37, los 11 agentes estaban bajo custodia. El operativo había concluido sin un solo disparo. Las imágenes captadas por los drones mostraban el contraste brutal entre los uniformes reglamentarios y las pipas oxidadas detrás de ellos. Era la fotografía exacta de la traición institucional. Los contenedores incautados sumaban casi 280.000 litros de gasolina, valuados en más de 4 millones de pesos. El combustible estaba destinado a bodegas clandestinas en Villagrán y Cortázar, donde sería revendido a transportistas y negocios locales. Los informes preliminares confirmaron que parte del dinero provenía del cártel Santa Rosa de Lima, mientras que otra fracción era redistribuida entre mandos intermedios de la Guardia. Cuando Harfuch descendió del vehículo y caminó entre los arrestados, el silencio era total. Algunos bajaban la mirada. Otros lo observaban con rabia. Uno de ellos, aún esposado, alcanzó a decir: «Nos dijeron que esto venía de arriba». Harfuch se detuvo un instante, lo miró fijamente y respondió: «Arriba está el país. Y a ese es al que traicionaron». El comentario quedó registrado en el parte operativo como una simple nota verbal, pero dentro del convoy se convirtió en una frase que resumía todo. La corrupción no era solo un crimen, era una fractura moral. A las 3:15, el convoy con los 11 detenidos partió rumbo a la Fiscalía de Guanajuato. Detrás, el amanecer comenzaba a teñir de naranja el cielo. La carretera quedó desierta, pero el eco de la operación resonaba en cada estación de radio. El país estaba por despertar con una noticia que cambiaría el discurso de seguridad. La traición ya no venía desde las sombras, sino desde las patrullas. El amanecer del 11 de septiembre trajo consigo un silencio denso dentro de los cuarteles. Las imágenes del operativo comenzaron a circular discretamente entre mandos y agentes. 11 miembros de la Guardia Nacional esposados, de pie frente a las pipas aseguradas, bajo el resplandor de los reflectores. Era una fotografía incómoda. Un retrato que el Estado mexicano no estaba acostumbrado a mostrar, la traición dentro de su propia casa. Las primeras horas después del arresto fueron cruciales. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Irapuato, bajo vigilancia militar. Ahí comenzaron los interrogatorios. Durante más de 6 horas, ninguno quiso hablar. Todos repetían la misma versión. Que obedecían órdenes de supervisión de ductos, que la operación era parte de un despliegue táctico y que desconocían el origen del combustible. Pero la evidencia era abrumadora. Registros bancarios, llamadas interceptadas, coordenadas GPS y videos de los propios drones mostraban la verdad. El sistema no dejaba lugar a dudas.
Fue hasta el mediodía cuando uno de los agentes, el cabo Jorge L., rompió el silencio. Su declaración cambiaría por completo el rumbo del caso. Con la voz temblorosa, admitió que las operaciones eran coordinadas desde dentro del Centro Regional de Mando en Querétaro, donde un grupo de mandos intermedios había pactado con operadores del cártel Santa Rosa de Lima. A cambio de protección y dinero, los oficiales desviaban patrullas, modificaban rutas y manipulaban reportes para ocultar los traslados de combustible robado. El cabo no buscaba impunidad, solo pidió protección para su familia. Esa confesión fue el detonante. En menos de 24 horas, Harfuch ordenó la extensión del operativo a otros 3 estados, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. La investigación ya no se trataba de 11 hombres, sino de una red estructural dentro de la Guardia Nacional. Los registros obtenidos por la Unidad de Inteligencia Financiera confirmaron transferencias por más de 22 millones de pesos, distribuidos entre cuentas de oficiales, familiares y empresas fantasma. La corrupción había tomado forma de sistema. Los implicados no solo recibían dinero, también otorgaban información confidencial sobre operativos de la FGR y de Pemex, permitiendo a los huachicoleros anticipar los movimientos de las autoridades. Era un negocio perfecto, hasta que alguien dentro decidió hablar. Cuando el informe completo llegó al despacho de Harfuch, él lo leyó en silencio. Las cifras, los nombres, las rutas, todo estaba ahí. El golpe no solo era a una red criminal, sino al corazón de la confianza pública. Esto no es solo huachicoleo, dijo a su equipo. Es un ataque al Estado desde adentro. Y lo vamos a exponer. Esa misma tarde, se programó una rueda de prensa en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Era una decisión arriesgada, hacer público un caso que involucraba a una corporación federal. Pero Harfuch sabía que el silencio sería peor que la vergüenza. A las 18 horas, frente a cámaras y micrófonos, dio la declaración que marcaría un precedente. 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su participación directa en actividades de robo y traslado ilegal de combustible. Se actuará conforme a la ley, sin importar el rango ni el uniforme. La frase recorrió el país entero. No había espacio para matices. Por primera vez en años, un funcionario federal reconocía abiertamente la corrupción dentro de una fuerza armada y lo hacía sin rodeos, sin eufemismos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, videos y análisis. Algunos aplaudían la transparencia. Otros cuestionaban el alcance del crimen. Pero todos coincidían en algo: el país había visto algo que antes se escondía. Mientras tanto, en Guanajuato, los 11 detenidos fueron trasladados al Penal Federal de Ocampo, bajo cargos de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, abuso de autoridad y cohecho. Uno de ellos, el suboficial Ramiro N., volvió a hablar durante su ingreso. Dijo una frase que quedó registrada en el parte del custodio. Nosotros no éramos los únicos. Solo nos tocó perder. Esa declaración reavivó las alarmas dentro del gabinete de seguridad. Porque si la red era más grande, significaba que el huachicoleo había dejado de ser solo un delito económico. Y se había convertido en un cáncer institucional. Harfuch, sin embargo, mantuvo la postura que lo caracterizaba, prudente, firme, sin triunfalismos. La corrupción no se vence con comunicados. Se vence con acciones. Y esta apenas es la primera. Esa noche, los titulares ya lo llamaban el golpe más duro al huachicoleo desde 2019. Pero para el equipo de Harfuch, era apenas el inicio de una guerra distinta. Una que se libraba entre expedientes, jerarquías y lealtades rotas. El amanecer del 12 de septiembre encontró a Guanajuato sumido en una mezcla de sorpresa y desconfianza. La detención de 11 agentes de la Guardia Nacional por huachicoleo no era solo un golpe al crimen organizado. Era un golpe directo al corazón de la seguridad federal. Los noticieros abrían con imágenes del operativo, las patrullas decomisadas, las pipas aseguradas y los rostros de los detenidos con el uniforme todavía puesto. Por primera vez, México miraba de frente una verdad incómoda. Que el enemigo también podía portar la misma insignia. En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un informe urgente sobre el caso.
El documento, de más de 400 páginas, detallaba cómo la red operó durante meses sin ser detectada, gracias a complicidades administrativas y silencios encubiertos. La mandataria ordenó una revisión exhaustiva de todos los mandos de la Guardia Nacional y la implementación de un protocolo interno anticorrupción supervisado por la Secretaría de Seguridad. Era una respuesta directa, pero también un intento de reconstruir la confianza pública. La noticia recorrió el país con una mezcla de indignación y alivio. En los pueblos cercanos a Paseo el Alto, donde durante años las fugas de combustible fueron parte del paisaje nocturno, la gente comenzó a hablar del operativo con respeto. Por fin alguien los tocó, decían los comerciantes locales. Era la primera vez que una autoridad federal enfrentaba de manera tan abierta la corrupción dentro de las filas armadas. En los días siguientes, se realizaron más de 25 cateos y 15 detenciones adicionales, entre mecánicos, operadores y funcionarios de bajo rango implicados en la cadena del huachicoleo. El caso se expandió como una mancha sobre el mapa. Lo que había empezado como una llamada anónima se transformó en una operación nacional. Y, para Arfuch, en una lección sobre la naturaleza del poder. Que el verdadero enemigo no siempre se oculta en la oscuridad, sino a veces en el brillo de un uniforme limpio. En una conferencia posterior, un periodista preguntó si el caso afectaría la reputación de la Guardia Nacional. Arfuch respondió con voz firme, sin titubeos. No se trata de ensuciar a la institución, sino de limpiarla. La lealtad no se grita, se demuestra, y hoy quedó claro quiénes estaban del lado del país y quiénes no. La frase se volvió viral. No por ser política, sino porque reflejaba una verdad que México necesitaba escuchar. La guerra contra la corrupción no se libraba solo en las calles ni en los pasillos del poder, sino dentro de los propios cuerpos de seguridad que juraban proteger al pueblo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por inspecciones, auditorías y una serie de depuraciones internas sin precedentes. Más de 100 agentes fueron reasignados, y se creó una nueva unidad de supervisión conjunta entre la SSC y la FGR. Su misión, auditar los movimientos financieros de todos los destacamentos del país. El mensaje era claro, la era de la impunidad dentro del uniforme había terminado. En Apaseo el Alto, los ductos volvieron a patrullarse, esta vez con acompañamiento civil y cámaras en tiempo real. Las fugas disminuyeron un 70% en menos de un mes. Los habitantes, acostumbrados al olor del combustible en las madrugadas, comenzaron a notar algo inusual. El silencio. Un silencio distinto, no de miedo, sino de respiro. Semanas después, Arfuch visitó el lugar en una gira de supervisión. Caminó entre los ductos sellados, los escombros de las tomas y las patrullas que ahora vigilaban la zona. A un costado, un campesino se le acercó y le dijo: «Gracias por limpiar la casa, señor». Arfuch solo asintió. Sabía que esa frase valía más que cualquier reconocimiento oficial. Esa noche, de regreso en su despacho, revisó las últimas páginas del expediente. En la portada, una línea escrita a mano por su equipo. Operativo Apaseo, caso cerrado, sistema abierto. Era la forma de decir que la investigación no terminaba, solo cambiaba de rostro. Antes de apagar la luz, escribió una última nota en su libreta personal. La corrupción se infiltra como el combustible, invisible, lenta, pero letal. Y si no la detienes, termina por incendiarlo todo. Si quieres conocer más sobre las operaciones reales y silenciosas que exponen la corrupción dentro del poder en México, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando las historias que otros prefieren ocultar. Porque incluso en la oscuridad, la verdad siempre encuentra su camino.